Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Los que me conocéis sabéis que además del descanso, uno de los temas sobre los que más estudio es el de la microbiota y cómo ese universo de bacterias, hongos, protozoos y demás microorganismos influyen en nuestra salud integral y son determinantes en nuestra digestión, en la fortaleza de nuestro sistema inmune, en la calidad de nuestro descanso o en el perfecto funcionamiento de nuestro sistema reproductor, por ejemplo. Esta semana cuento en el podcast con Xavi Cañellas, un apasionado de la salud y de la fisiología humana y de la no humana, acordaros de esos microorganismos que os decía antes. Cuenta con 20 años de experiencia en psiconeuroinmunología clínica. Es fundador de Regenera, una empresa pionera en la formación de PNI clínica, y además es conferenciante, docente, divulgador y autor de varios libros. Como vas a escuchar en el episodio, la salud de nuestra microbiota depende de múltiples factores, desde nuestra herencia genética a nuestra capacidad de gestionar el estrés emocional, pasando desde luego por unos hábitos saludables que incluyen actividad física, descanso y una alimentación basada en alimentos reales y no productos procesados llenos de azúcar que inflamen nuestro tubo digestivo. Y eso es precisamente lo que nos propone Coro. Productos lo menos procesados posible, en su mayoría de origen ecológico, de primera calidad, sin azúcares añadidos y trazables desde el productor hasta tu despensa. Coro es una tienda online de productos saludables a granel que fue mecenas de este podcast los meses de marzo, abril y mayo y que gracias a vuestro apoyo ha decidido renovar su colaboración con el podcast de Hannah Fernández y seguir apoyando este proyecto de divulgación. Coro es uno de esos proyectos que me encantan y que no pueden ser más yo, porque es un aliado en mi objetivo de llevar una vida lo más saludable posible y además está en línea con mis valores de respeto al medio ambiente, apoyo a pequeños productores locales y consumo responsable. Entra en la web de Coro para descubrir su enorme oferta de productos saludables. Te digo la dirección: www.coro-medioshop.es y utiliza el código PODCASTHANNAH, todo seguido y en mayúsculas, para disfrutar de un 5% de descuento en todos tus pedidos. Recuerda que solo colaboro con marcas que comparten mis valores y de las que yo misma soy consumidora. Haciendo tus compras en Coro, no solo estás cuidando tu salud, también estás ayudando a la continuidad de este podcast. También puedes ayudarme con tus reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción. Sí, las famosas estrellas de Apple Podcast ayudan mucho. Y no te olvides de compartir el contenido adicional que subo a mis redes sociales con aquellas personas a las que crees que les puede ayudar, indicando que te gustan mis publicaciones y comentándolas para dar visibilidad a mi trabajo. Mil gracias por tu ayuda y ahora sí, os dejo con la entrevista. Bienvenido, Xavi, y muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tu experiencia y tus conocimientos. Pues infinidad de gracias a ti por invitarme a tu canal y estoy encantado de compartir pues, conocimiento, información y sobre todo divulgación, que es a lo que máximamente me dedico. Pues Xavi, si te parece, para empezar, te voy a pedir que nos expliques cómo trabajáis, los que trabajáis en este campo de la psiconeuroinmunología, pero te lo voy a pedir a partir de una de tus últimas publicaciones en Instagram, en la que comparabas el modelo de abordaje de la salud mental, en este caso, según el modelo psicológico clásico, y el modelo psicobiológico que seguís las personas que trabajáis a partir de esa conexión inseparable que es el eje intestino-cerebro. Entonces, te quería pedir que a partir de esa comparativa nos explicaras cómo es el abordaje que hacéis los expertos en PNI cuando un paciente llega y os expone unos síntomas, un problema, una inquietud y vosotros abordáis ese caso. Fantástico. Pues mira, bueno, esto se puede extender mucho y voy a querer concretar, ¿no? El abordaje desde la psiconeuroinmunología clínica, desde el enfoque de Regenera, siempre pongo esta coletilla porque es un enfoque que llevamos trabajando nosotros cuatro, David, Carlos, Néstor y yo, desde hace casi 20 años. Nos basamos en comprender cómo la biografía de una persona ha podido alterar
su biología. Es decir, cómo el contexto afecta a las personas y cómo este contexto puede alterar diferentes rutas biomoleculares que generen alteraciones en diferentes sistemas corporales. Pues como has dicho ahora mismo, pues el eje intestino-cerebro o el abordaje del entorno psicoemocional. Claro, clásicamente, ¿qué hay, no? En el abordaje psicoemocional clásico, ¿no? Pues se basan en unos signos, se basan en unos síntomas que se encajan dentro de unas etiquetas relatadas en un tratado hecho por diferentes profesionales de la salud, el 95% de los cuales tienen lazos con las farmacéuticas, por tanto a mí no me da ya mucho feeling positivo. Y aunque puede estar bien el hecho de querer agrupar y poner etiquetas, porque las personas en su búsqueda, y eso hace años aún más, ¿no? Ahora el Internet da tanta información que ahora nos pasamos de vueltas con lo demás. Pero las personas se pasan años y años de profesional en profesional buscando que le digan qué le pasa, ¿no? Entonces, yo recuerdo, ¿no?, un paciente que vino a la consulta súper preocupado, y que me dijo, es que, Xavi, me han diagnosticado de ansiedad anticipatoria. Digo, hostia, nos ha jodido. Y digo, ¿y cómo estás? ¿No? Pues estoy muy mal. Digo, claro, normal, con esa etiqueta, ¿quién no podría estar bien, ¿no? Entonces, claro, ahí el papel que yo tuve en ese caso, además fue un caso que se resolvió, que muchas veces cuando hablamos, ¿no?, los terapeutas con mucha experiencia, parece que solo hablemos de casos que han funcionado muy bien. Funciona muy bien y funciona muy mal y no pasa nada, ¿no? En ese caso fue muy bien y recuerdo que el trabajo que hicimos es comprender su vida, comprender su biografía, a cómo había podido llegar a sufrir o a entender la vida sufriendo de esa manera, anticipando todo, ¿no? Y eso no tenía que ver con una etiqueta de ansiedad anticipatoria, no, eso tenía que ver con un problema sociofamiliar importante, con unos cambios de vida que tuvo también a nivel laboral, un desengaño amoroso, con aprendizajes neurológicos desde su infancia, con los vínculos familiares y una mirada no hacia la vida, sino hacia la salud de su madre en ese caso, y él había aprendido que eso era normal. Entonces él ha aprendido que tenía que anticipar siempre todo, porque con que vivía con tanto peligro, pues era una persona con un don increíble, porque tenía una sensibilidad increíble, porque podía llegar a visualizar cosas que no habían pasado, pero claro, dentro de un contexto inflamatorio, pues sufría mucho, ¿no? Vale, pues sin comprender todo esto y metidos en una etiqueta, y además pues decir, no, porque eso puede ser genético. Ostras, ya la hemos liado un poco más, ¿no? Porque, bueno, la genética en algún caso en muchos casos podría predisponer a ciertas cosas, pero en ningún caso va a ser determinante para un diagnóstico de ansiedad anticipatoria, ni mucho menos, ¿no? Entonces, cuando comprendimos esto, lo traduje a la biología y pues le expliqué el papel del córtex prefrontal y de la amígdala y de su vida y cómo eso había hecho que su guión de vida fuera esto, y además con los eventos no resueltos a nivel de su vida, y además que él no se cuidaba bien y que tenía ciertos focos de inflamación, por ejemplo a nivel digestivo, y entonces empezamos a poner orden a todo y poniendo encima de la mesa, esto hay que tocarlo, esto es necesario que lo puedas abordar. Y él fue valiente, lo abordó y nos despedimos en un ritual muy bonito de esa etiqueta que tanto le había castigado, ¿no? Bueno, esto sería un ejemplo, Jana, de cómo podemos traducir o trabajar, y esto con todo, ¿no? Hablamos de problemas psicoemocionales, pero lo hablaríamos con todos los otros problemas inmunometabólicos o lo que quieras, porque si no comprendemos a las personas en toda su vida,
es muy complejo que realmente podamos ayudar. De hecho, mira, en la nueva web que tenemos en Regenera Clínicas, ponemos un dato que es cierto, ¿no? De 100 pacientes, 20 tienen patología orgánica y seguramente necesitan algún apoyo o fármaco de una vertiente más química, ¿no? Podríamos decir, para ayudarle a mantener los síntomas a raya. Pero el 80%, 80 pacientes de esos 100 no tienen patología orgánica, tienen disfunciones. Y son las disfunciones las que van a ir rotando de etiqueta en etiqueta con un sufrimiento y con pruebas de tratamientos que muchas veces esos tratamientos tienen efectos secundarios y generan nuevos problemas, que eso acaba llevando a un cuadro de no sé qué me pasa y ya me acaban de poner pues una etiqueta más global, más crónica y diciendo que bueno, que eso, aunque era genético, pues que se habitúa a vivir con dolor esa persona, ¿no? Entonces, fíjate que si el 80% de las personas que podemos ver tienen disfunciones, tenemos que ser expertos en estas personas, ¿no? Yo les digo a los terapeutas de mi equipo o a los alumnos de nuestras formaciones, tenéis que ser expertos en la vida, en las biografías, porque si sois expertos, podéis comprender, empatizar, poneros tanto en ese lugar del paciente y con el conocimiento que tenemos de la fisiología, de la bioquímica, de la biología molecular, de lo que sea, a nivel de la ciencia, de la medicina, de las interacciones, para poder decir, vale, es que ocurre esto basado en tu biografía y por eso tu biología está gritando con síntomas de que algo pasa y que tienes que cambiar, ¿no? Y ahí empoderamos esta palabra, ¿no? que se ha hecho muy famosa. Antes generaba esta controversia, ahora pues todo es empoderamiento, pero es cierto, así podemos hacer que el paciente, la persona, sea activa en su proceso de curación. ¿Y qué quiere decir sea activa en su proceso de curación? Que tome decisiones. Porque o toma decisiones o no hacemos nada. O no hacemos nada. Pues precisamente, ¿no? Xavi, hablando de toma de decisiones, hablando de capacidades cognitivas, mi siguiente pregunta va por ahí, porque de hecho en episodios anteriores de este podcast con el doctor José Vigaray, con tu colega Carlos Pérez, ya solo me faltan David y Néstor, ya tengo 2 de 4. Pues en episodios que he grabado con ellos, sí que hemos hablado de la relación y de cómo influye la salud de nuestra microbiota en procesos digestivos, en asimilación de nutrientes, en el fortalecimiento del sistema inmune, en desarrollo de enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera. Pero sí que es verdad que ahora, y sobre todo vosotros desde Regenera, cada vez estáis divulgando más, si cabe, sobre la influencia que tiene la microbiota en nuestros procesos mentales y en capacidades como precisamente toma de decisiones, capacidad de razonar, capacidad de aprendizaje. Entonces, quería que nos explicaras, por favor, cómo es ese vínculo y esa relación en estas capacidades mentales de las que quizá no se habla tanto cuando se habla de microbiota. O sea, eso de levantarse empanado por la mañana, espeso, ¿puede tener que ver con nuestra microbiota? Claro. Tú imagínate, no sé en qué entrevista esto lo digo un ejemplo parecido. Seguro que cambio el ejemplo porque vamos a inventarnos un estudio, ¿no? Dije, tú imagínate, Jana, que coges a 2 personas de un perfil parecido a nivel de edad, de sexo, de características físicas. Coges dos sujetos. Vale, un estudio muy pequeño, una N de 2, ¿vale? Me dirán, oye, una N de 2, sí, que lo estamos haciendo muy fácil. Vamos a coger una N de 2. Vale. Y tienen las mismas características. Es decir, a nivel bioquímico, pues bien, vale. Pero yo te digo, mira, Jana, a una persona, a las 2 se les va a decir, mira, vas a tener que estudiarte media página de este texto. ¿Ok? Muy bien. Vale. A una persona de estas, de 2, a una la vas a poner en el campo, en una casa rural con un ventanal maravilloso, con un aroma a campo, de flores, sin ruidos de la ciudad y sin ningún tipo de estresor más que la luz natural, con una silla cómoda
o el mismo campo, que se puede sentar en el campo. Bueno, no sé si te estoy pintando algo como muy zen, ¿no? Muy, Sí, muy apetecible. maravilloso. Genial, ¿no? Y le das ese texto y dices, mira, estúdiate este texto, por favor, ¿vale? Media página. Ok, vale. Y después se lo preguntas. Bien. Y después coges a la otra persona y la pones, en vez de en este sitio idílico, ¿no? La pones en la diagonal de Barcelona, a hora punta, ¿sí? Con la ventana abierta, con el humo de los coches entrando y con los pitos, y lo pones en una silla pues muy incómoda, con música además estridente de esta, no sé, chumba chumba o reggaetón, ¿no? Que eso es horroroso, pues imagínate el reggaetón a toda pastilla y que odia el reggaetón. Pues si le gusta el reggaetón ya es otra cosa. Y bueno, ves esta imagen, ¿no? De ruido. Vale. Y le dices, tienes que estudiarte esta media página. Y yo así te digo, ya, ¿tú quién crees que va a tener más facilidad para retener lo que esa media página? Venga, te lo pregunto a ti. El primero, entiendo. El primero. Claro. Yo por lo menos Esto, me la retendría mejor en las circunstancias del primer caso. seguramente el 95% de las personas diríamos, el primero, 5%, pues yo dirían, yo qué sé, querrían debatir, ¿no? Bajo mi punto de vista, en este ejercicio de imaginarnos esto de forma muy sencilla, no lo quiero ni debatir. Es decir, el primero tendría más características positivas para poder retener eso. Vale. Pues ahora imagínate, Jana, que el 60% de toda la información que le llega al cerebro es del intestino. El 60%. Es decir, hay una autopista AP7, ¿sí? de 4, 5 y 6 carriles, si cabe, ¿sí? Que van directos del intestino al cerebro. Que sí que hay una carretera que va desde el cerebro al intestino, que esta es la doble dirección, ¿no? el camino bidireccional. Pero tú has preguntado cómo afecta un proceso de alteración de la microbiota o proceso digestivo en el cerebro. Vale, pues yo te digo, mira, tienes una carretera donde el 60% de la información que le llega al cerebro, del medio interno, es del intestino. Vale, ¿tú te imaginas lo que significa jaleo abajo? Una disbiosis, una actividad inmunitaria mediada por esta propia disbiosis, porque hay microorganismos que han querido sobrecrecer por las circunstancias que sean, o porque nos alimentamos fatal, o por todas las cosas que afectan a nuestro aparato digestivo. Vale, pues toda esa información de inflamación, lo hacemos muy fácil sin decir nombres técnicos, sí, va a llegar al cerebro. Eso es ruido de fondo. Vale, con ese ruido de fondo, ¿podemos ser ágiles mentalmente? No, seguramente no, porque eso es lo que vemos. Eso es lo que yo he visto en más de 15 años en la consulta clínica, ¿no? Porque además, una de las cosas más interesantísimas que he visto en la clínica, que es que persona, ¿no? Nebulosa mental, le cuesta concentrarse, apatía, cansancio y una inflamación en el aparato digestivo y no sé, me cuesta tomar decisiones, tengo una desmotivación en la vida, me cuesta todo esto, ¿no? Vale, ok, perfecto. Vamos a empezar con lo que podamos. Por ejemplo, pues venga, vamos a mejorar la inflamación del aparato digestivo, cambiamos la alimentación aquí, mejoramos esto, tal y cual. Vale, un mes. Venga, haz esto un mes. Vale. Al cabo del mes, ya, de verdad te lo digo, a 70-80% de los pacientes que hacen un cambio en un mes, llegan y yo no sé qué ha pasado, pero hostia, estoy, no sé, tengo un subidón de energía, tengo una lucidez. Bueno, por cierto, he dejado el trabajo. ¿Cómo? Sí, yo no sé si tiene que ver con esto, pero es que yo me siento muy bien. ¿Tendrá que ver con esto que estoy? Pues según la evidencia, o mis 4 años de investigador investigando el eje intestino-cerebro, no es casualidad. De hecho, es una causalidad. Entonces, ¿cómo afecta? Bueno, porque es que la fisiología y el estudio de este eje intestino-cerebro nos está diciendo que hay una red de comunicación tan increíble que llega a nuestro cerebro que, por supuesto, se tiene que contemplar cada vez que abordemos un caso
con síntomas mentales a todos los niveles. Es decir, bajo mi punto de vista, sería obligado para el facultativo tratar la inflamación a distancia, sobre todo mediada por el aparato digestivo. Esto los psiquiatras en Estados Unidos ya hace años que lo hacen. De hecho, Charles Raison y Andy Miller, que fueron profesores míos, son neuropsiquiatras. En 2006 me dieron clases, que fueron los primeros, ¿no? Los que citaron su famoso estudio en 2006 de Cytokine Sing the Blues, ¿no? Que eso lo pongo en mi último libro, sí. Tu primer cerebro no está en tu cabeza, ¿no? Pues cómo las citoquinas cantan blues. Bueno, en 2006 ya esta gente estuvimos pues 5 días hablando de cómo la inflamación, cómo el sistema inmune, cómo la microbiota afectaba a diferentes núcleos del cerebro, la bioquímica cerebral, ¿no? Desde 2006. Estamos en 2021 y aún a día de hoy escucho majaderías, no sé, me han llamado de todo. Pues esto es una locura, esto no. Oye, esto ya se realiza hace muchos años. Nosotros estamos dando un input muy grande a nivel divulgativo a este nivel. Yo lo he visto, es decir, la investigación, bueno, pues que yo he visto la investigación, yo he estado en la investigación, yo he estado pues cogiendo heces de humanos, secuenciando bichos, viendo imágenes del cerebro, qué pasaba con estos perfiles de la microbiota. Tengo que decir, sabemos muy poco, pero lo que sabemos es que hay una carretera increíble de doble dirección y que, por ejemplo, pues yo he tratado muchos nenes, ¿no? Muchos nenes, muchas nenas diagnosticados de TDA, ¿no? Con H o sin H. Vale. O nenes y nenas diagnosticados de autismo. Ok, perfecto. Ya te puedes imaginar los cambios tan impresionantes que se ven en clínica. Impresionantes. Ya no solo es el puñetero gluten, que a mí me tiene ya cansado el rollo del gluten. No, va más allá, trasciende el gluten, que por supuesto hay que tenerlo en cuenta. ¿Okay? Pero los cambios tan increíbles que hay cambiando la inflamación a distancia del aparato digestivo en las mentes, en los cerebros de estos nenes y estas nenas. Entonces tendría que ser obligado que se valorara esto a nivel clínico. Obligado, por ejemplo, en procesos psicoemocionales, sin olvidar, por ejemplo, pues lo que hablamos, la autobiografía, los procesos inconclusos de la vida, conflictos, muertes no resueltas, un sinfín de cosas. Pero no es que, ¿y qué afecta más? Todo. Trátalo todo. No, es que yo solo soy de tratar el intestino. Hombre, pues te vas a quedar corto. Pues si una persona no ha hecho un duelo o niega un duelo porque le da miedo, porque lo que sea, y eso hay una herida que está afectando la carretera desde arriba hacia abajo, pues no nos volvamos locos. Y hay una cosa que es clara, que fui valiente hace muchos años diciéndolo, y ahora ya parece que la ciencia ya lo está diciendo, y cosa que me alegro porque fui muy valiente y muy pesado diciéndolo. El input que mayor variabilidad genera en la microbiota no es la comida, son las hormonas del estrés. Por tanto, no olvidemos la carretera de arriba hacia abajo. Pero por supuesto, tengamos en cuenta la carretera de abajo hacia arriba. Trata toda la carretera, toda. Y eso tendría que ser de obligado en todos los facultativos, bajo mi punto de vista, a nivel de salud. Pues en este sentido, Xavi, va precisamente mi siguiente pregunta y te la hago a partir de una afirmación tuya, que es que el estrés emocional nos puede matar. Y quería preguntarte primero, ¿por qué? Y segundo, ¿cómo diferenciamos ese estrés bueno que es necesario? Porque ahora también tenemos un problema y es que es como el estrés es el enemigo y hay que evitar cualquier tipo de situación de estrés. Y claro, partiendo de la base de que esto es imposible. Y segundo punto es que el estrés, en cierto modo, es necesario pues para que no te mueras cuando viene un coche y te pilla y esas cosas. Entonces, ¿por qué nos puede matar el estrés emocional? Y a propósito de esto que decías, de ese eje bidireccional, que me parece súper interesante, y también de lo que decías de que el problema no está en la comida, sino en esas hormonas del estrés. Y muchas veces estamos obsesionados con voy a comer súper ecológico, súper clean, súper todo de aquí de la huerta de al lado, súper tal, súper cual. Me voy a comprar 700 cacerolas para hacerlo todo al vapor y el no sé qué.
Y es que el estrés que nos estamos generando para tener todo eso nos está haciendo más daño que lo bueno que tiene hacer todo eso. Entonces, vamos a entrar en el mundo estrés emocional, que me parece importantísimo y que creo que no se está, yo personalmente, en este caso hablo como receptora de información, se está librando una batalla un poco absurda frente al estrés en general, cuando creo que hay una parte de estrés que es necesario, ¿no? Corrígeme si me equivoco, vaya, que tú eres el experto. Por supuesto, mira, por orden, ¿no? Contestando, ¿el estrés emocional puede matarte? Esto es un subcapítulo de mi último libro, basado en un estudio de Lancet, si no me equivoco, del 2018 o 2017, donde es la primera vez que Lancet estamos hablando de unas revistas con mayor impacto en ciencia, es la primera vez que tan explícitamente se explica el proceso, el mecanismo biomolecular de cómo la actividad de núcleos del cerebro, como es la amígdala, es capaz de afectar la producción en la médula ósea de células del sistema inmunitario, aumentando esa actividad, y esa actividad cómo puede generar literalmente ya inflamación en el tejido vascular. Por tanto, es la primera vez tan explícito, que un Lancet lanza con una foto súper bonita, yo la pongo en el máster de Penny de Regenera, cómo es bonito ver que la actividad de mi cerebro literalmente genera inflamación vascular. Entonces, que ya no es nada abstracto, que es una realidad, una absoluta realidad. Segundo punto, ¿el estrés es bueno, el estrés es malo? Sí, claro. ¿Sabes qué pasa, Jana? Que leí un libro hace tiempo que decía algo así, lo traduje a mi idioma, ¿no? Que decía algo que es tan sencillo que tampoco voy a descubrir nada, pero sí que voy a darle un acento importante. Y es que nosotros no vivimos en el mundo. Nosotros vivimos en el mundo de cada uno, pero en el mundo no vivimos. Tú ya no vives en tu mundo, yo vivo en mi mundo. Vale. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que un estímulo estresor a ti te puede inflamar y a mí no. El mismo. Vale. ¿Y eso qué tiene que ver? Con la tolerancia a los cambios / la tolerancia al estrés. Vale. Es que este estímulo no es para enfermarte o inflamarte. Bueno, porque lo digas tú. Es decir, pues a mí sí, porque si me mides la proteína C reactiva frente a este estímulo y yo salgo alto, quiere decir que este estímulo a mí me inflama. Ya, pero es que a mí me han hecho esta proteína C reactiva con el mismo estímulo y no. Pues mejor para ti. Pero quizá te pongo una medusa delante y yo no subo la PCR y tú sí. Vale, eso quiere decir que, por supuesto, vivimos en un mundo con diferentes estresores. Y la clave no es en sí los estresores, ¿sí? Porque si nosotros nos fuéramos a un país bélico, pues nos coge un infarto el primer día, ¿sí? Pero es que esas personas, aunque viven en un nivel de estrés increíble, se han adaptado a unas circunstancias, entre comillas, quiero decir entre comillas, que no se malinterpreten, por supuesto, mis palabras, y tienen un nivel de adaptación a un nivel de estresores que nosotros decimos, menudo estrés, colega, que están viviendo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es estrés bueno y qué es estrés malo? Yo lo cambiaría a decir, ¿qué nivel de tolerancia tenemos a los cambios? Y ahí es cuando podemos decir, vale, esto es un estrés malo para mí y esto es un estrés bueno para mí. Fíjate que esto va tan lejos y la tolerancia al estrés, ¿cómo se trabaja? Sí, bonito. Es que se programa en el embarazo. Es que claro, a mí me dicen, es que es muy pesado cuando te vas para la infancia. Ya, es que la neurociencia habla de la primera infancia como cuando se establece la Matrix. Ten en cuenta un dato, lo he dicho 1000 veces, pero siempre que lo digo aún me impresiona. Es decir, a las 20 semanas de gestación el cerebro está formado y empieza la sinaptogénesis.
Es un proceso que quiere decir una comunicación entre una neurona y otra neurona. Eso es una sinapsis. Bien. En el primer año de vida hay 1 millón de sinapsis al segundo. No al día. Al segundo. ¿Entendemos el nivel de matrix que se genera a nivel de sinapsis neurológicas? Bien, este dato es increíble. Pero lo más bonito, ¿sabes cuál es? Que ¿de qué depende esta comunicación neurológica, esta sinaptogénesis? Depende de las experiencias que estamos viviendo. Eso quiere decir que previamente, antes de nacer, ya predisponemos los núcleos del cerebro a tener más o menos receptores de hormonas del estrés. Eso se puede matizar en los primeros momentos de la vida, dependiendo de las experiencias, el nivel de contacto físico que tengamos con los progenitores, sobre todo con mamá. Y además, en ese primer año de vida se comunica todo. Vale, si yo lo que estoy aprendiendo es que la normalidad es el amor, es el contacto, es el cariño, pues me estoy preparando para que mi vida no la viva de forma amenazante. Entonces, vamos a lo contrario. Si yo he nacido con menos receptores de estos porque ha habido mucho estrés o situaciones en el embarazo, y esa sinaptogénesis tiene que ver con un posparto de 3 pares de narices, con un nivel de estrés en esa familia, estrés, vamos a hablarlo, estrés no tolerable, o con eventos pues más duros, ¿no? Eventos con abusos, o con lo que sea, o abandonos, o lo que, yo qué sé, lo que sea, estoy programando mi matrix neurológica a interpretar la vida de forma amenazante. ¿Por qué? Porque así mejoro mi supervivencia. ¿Por qué? Porque con que estoy en un estado bélico, más vale que esté preparado a que un ruido me haga generar un nivel de alarma grande. ¿Por qué? Por si es una amenaza. Entonces, si yo eso lo estructuro desde una primera infancia y eso es la normalidad en mi vida, claro, ahí llega pues la edad adulta y me dicen, claro, no, es que tú tienes un rasgo de la personalidad que se llama paz. Eres paz. Porque ahora nos encanta decir este rasgo de la personalidad a nivel de etiqueta. Es paz, ¿no? Es la madre que la parió. ¿Sí? Persona altamente sensible. Vale. Ahora vamos a negativizar la sensibilidad. Es decir, somos seres sensibles, todos, de per se. Es decir, el ser humano es un ser sensible, todo el mundo es sensible, pero ahora, con que no nos interesa mucho, vamos a generar que eso sea un rasgo negativo. Donde tú estés etiquetado, donde es que yo soy paz, ¿lo ves? Claro, yo soy paz, por eso me pasa esto. No me jodas, perdóname la expresión, pero yo he recibido muchos niños y ya muchos adultos con esta... Claro, no es un diagnóstico, es un rasgo de la personalidad, pero se convierte en un diagnóstico que me han etiquetado con eso. Y no salen de ahí. No, mira, tú has aprendido a que la vida es amenazante por esto, por esto, por esto. Ha habido estos eventos en la vida y has cultivado tu sensibilidad a unos niveles quizá más altos de la media y que eso se le llama inteligencia emocional muy, muy fina. Lo que pasa es que estamos en un entorno donde pues tampoco estamos muy preparados a esto y donde tenemos que simplemente matizar, resolver algunas cosas y vivir la sensibilidad de manera maravillosa. Y además, vamos a quitar los focos inflamatorios, porque claro, los focos inflamatorios me están diciendo amenaza, 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 amenaza. Claro, y entonces pues tenemos más amenaza o metabolizamos mal las hormonas, por ejemplo, en nuestro hígado, ¿no? Y nos falta, por ejemplo, pues actividad de unas enzimas, se llaman glutatión transferasas o las catecolaminas o metiltransferasas. Es que yo soy tan sensible que hasta los olores me molestan. Claro, ya, pero vamos a arreglar el foco inflamatorio a ver si mejora la metabolización, porque eso tiene que ver con cómo metabolizamos las hormonas y a la vez cómo estamos viviendo en nuestra vida. Y para ser personas sensibles sanas. Porque cuando viene la persona etiquetada de paz, es persona sensible no sano.
Ya, pero a mí lo que me interesa es que sea una persona sensible, sana. Yo no quiero cambiar tu sensibilidad. Quiero que vivas la sensibilidad pues en un entorno saludable. Sí, es verdad, es que a veces, perdona, con todas estas etiquetas que nos ponen, al final se acaban convirtiendo en como la excusa para decir, va, pues como no tengo remedio, voy a seguir toda mi vida quejándome y no, como esto no tiene remedio porque yo soy Paz o soy lo que sea que soy, y entonces... Claro. De remedio, pues ya, o lo que decías antes de la herencia genética, cuando te dicen que algo es genético, muchas personas lo entienden como, pues no hay remedio, entonces ya nada, que me den la pastilla y ya me moriré algún día, ¿no? Y es como, no, es que... Claro. Y estamos muy, muy bien educados a esto, ¿eh? Sí. Estamos muy bien educados a ir a buscar la pastilla, que incluso, yo tengo muchos colegas que son médicos de cabecera, que vamos, los tengo en un pedestal por el trabajazo que hacen en unas condiciones horrorosas, porque ver 40 pacientes en una mañana, eso no es sano ni está bien, y hacen lo que pueden, ¿sí? No es el problema de los médicos, el problema, como siempre, vamos al sistema más global que no da herramientas, ¿no? O no da unas buenas características para llevar un buen proceso. Y tengo amigos que me dicen, no, es que me han llegado a insultar por no dar la pastilla. ¿No? Que vienen a buscar el puñetero antiinflamatorio y el tal, y que me han incluso pues, insultado, que soy un médico de mierda, porque no le he recetado. Yo, pero, claro, pues si no le he recetado, pues le he dicho que coma bien y que haga ejercicio primero. ¿No? Entonces, todo esto está muy, muy, muy ya educado, y por eso hacemos este trabajo grande para decir, hey, que la salud depende de ti. Y me dirá, ya, pero hay casos, por supuesto, hay casos y casos. ¿Ok? Hay casos y casos, estamos generalizando. Es que generalizar no es bueno. Ya, pero para hablar en una charla, pues de una horita, pues es necesario poder generalizar. ¿Ok? Después hablan los casos y los casos. Pero me refiero a todo ello, ¿no? Entonces, las etiquetas en este caso están bien, pero a veces están mal, ¿no? Como dice Bernardo Ortín, todo está bien excepto cuando no está bien. Y eso es la verdad. Y entonces, pero para hablar del estrés, ¿que el estrés es bueno? Por supuesto, los cambios. Levantarnos por la mañana es un estrés sano, fantástico. Irnos a correr es un estrés maravilloso. Y tomar el sol es un estresor maravilloso. Porque son estresores de baja intensidad. De baja intensidad dependiendo de tu tolerancia al estrés. Por eso hay que individualizar absolutamente todo, ¿no? O por eso, por ejemplo, pues en Instagram, ¿no? Que tengo mucha actividad en Instagram y recibo un montón de mensajes y me pasa esto. ¿Y qué hago? Es que no lo sé, porque no, solo sé un síntoma, pero yo no te conozco, ¿no? Que eso regenera constantemente, lo estamos diciendo. Es decir, no tratamos síntomas, no tratamos enfermedades, tratamos personas que sufren síntomas, personas que sufren enfermedades. Entonces, o somos expertos en las personas, en su ambiente, en su contexto, en su sistema, o es muy difícil que podamos dar realmente respuestas válidas. Entonces, bueno, ahí estamos. No sé si contesté, yo creo que sí, ¿no? Perfectamente, perfectamente. Y además voy a aprovechar el tema del estrés y el estrés emocional para entrar en la segunda parte de la entrevista en la que me gustaría que nos centrásemos en el descanso. Yo soy una apasionada, una estudiosa y divulgadora en la medida de mis posibilidades de la importancia que tiene el descanso para todo, porque yo siempre digo, cuando nos metemos en la cama no se apaga ni el cuerpo ni el cerebro, pasan muchísimas cosas imprescindibles para que durante el día podamos funcionar a pleno rendimiento. Y sí que me gustaría entrar en esta parte de la entrevista hablando sobre descanso, y voy a coger una frase tuya también de un post que hiciste en Instagram, que dice, y es que me parece fantástica: da igual que tengas el mejor plan de entrenamiento o el día más increíble por delante, si duermes mal no serás capaz de disfrutarlo. Yo hablo muchísimo en este podcast, he tenido muchos invitados especialistas en fisiología del sueño, en psicología, etcétera, pero no he entrado nunca en detalle a hablar de la relación microbiota descanso, sueño, porque descansar no es solamente dormir. Pero bueno, sí que me gustaría que hablásemos, en primer lugar, cómo influye el estado o la salud de nuestro tubo digestivo en nuestro sueño. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo influye? Hablando ya de fisiológicamente. Pues si te lo contesto como haya inflamación en el aparato digestivo, olvídate de tu sueño. Es así. Porque fíjate que durante el sueño hay lo que se llama la alocación energética a diferentes órganos, ¿no? Entonces,
por la primera parte de la noche hay una alocación energética, el ATP va hacia el sistema inmune y hacia la tiroides. Y no va hacia el cerebro ni hacia el músculo. Pero eso es lógico, ¿no? ¿Y qué hace esa primera parte? Repara, nos repara. Y es que a mí, claro, a veces en este mundo tan futurista que nos estamos inventando, estamos perdiendo las nociones de lo básico, ¿no? El ser humano o todos los animales, pero bueno, hablo del ser humano, ¿no? Porque yo tampoco conozco todos los animales. Yo tengo gatos y se pasan todo el día durmiendo, ¿no? Pero el ser humano tiene un ciclo que es vigilia y de descanso, ¿no? Bueno, y eso nos ha acompañado pues todos los miles y millones de años de nuestra evolución, ¿no? Vale, pues será por algo. ¿Será por algo? ¿Será que necesitamos descansar? ¿Necesitamos dormir? Vale, ahora entendemos que sí que lo necesitamos. Bien, entonces, cuidado, porque a ver, yo he pasado por ahí y ya le digo, madre mía, qué barbaridad. Y vemos todos los jóvenes lo que están haciendo, ¿no? Es decir, hacen vida nocturna, ¿no? Bueno, y no tan jóvenes, Xavi, porque yo, claro, de lo que me doy cuenta es que culturalmente nuestra vida cada vez es más nocturna, seas joven o no joven. Pero además, con alcohol. Es decir, te estás matando. Es la fiesta de la inflamación por las noches. Te estás matando. Matando. Y además, cuando entramos con la microbiota, es que es súper chulo, porque la microbiota también tiene su ciclo circadiano. Es que es increíble. Es decir, cuando nosotros descansamos, yo no separo la microbiota del ser humano, porque yo hablo de que somos humanos microbianos, porque somos más material humano, no podemos decir nosotros y nuestra microbiota. No, que tú eres bicho, es decir, tú como parte microbiana, ¿vale? Pues es increíble porque esta microbiota tiene sus funciones junto con nosotros, que somos nosotros microbios, por la noche, que permite reparar. Es que es increíble, cuidado con lo que estoy diciendo. Es decir, hay estudios que citan que una noche sin dormir equivale a un escenario inmunitario equivalente a una infección. Wow. Una noche sin dormir. Pero no es normal. O sea, sí que lo sabemos. Pásate una noche sin dormir. Ok, llega a las 10 de la mañana y dices, tengo hasta decaimiento, un dolor muscular, me acabo de sentir bien. Y dices, vale, estos síntomas, coge estos síntomas. Cuando tienes la gripe, ¿qué te pasa? Casi lo mismo. Casi lo mismo. Vale, estás en un ambiente citoquímico, ¿no? Un ambiente citoquímico, para los que no conozcan esta palabrota, citoquímico se refiere a citoquinas. Citoquinas son las proteínas mediadoras del sistema inmune que informan de cosas y en mayor parte informan de señalización de inflamación. Pues un estado citoquímico es un estado inflamatorio. Vale, pues ¿cómo afecta el aparato digestivo a mi sueño? Va tan lejos que como yo tenga un aparato digestivo inflamado, con esa carretera que hemos dicho, el 60%, esa P7, 5 carriles, que se ventila la serotonina cerebral, que es muy diferente a la serotonina intestinal, que eso, bueno, yo creo que cada vez se va sabiendo más, pero aún decimos, no, porque la serotonina se forma en el intestino. La intestinal sí, pero la cerebral no, ¿ok? Vale, la del estado de ánimo es la cerebral, no la intestinal. Bien, pues como yo cambie bioquímicamente por la inflamación, que eso sí que lo sabemos, cambia bioquímicamente la serotonina central, la serotonina es el precursor de la melatonina. La melatonina, ¿y eso no me suena del sueño? Sí, conciliar el sueño depende de la melatonina. Me estás diciendo ahora que por la simple, entre comillas simple, inflamación del aparato digestivo, actividad inmunitaria, puedo cambiar la bioquímica cerebral y alterar la producción de melatonina en mi cerebro, alterando la conciliación del sueño.
Pues sí. Ahí está. Pues sí, sí. ¿Y qué cambios dicen las personas en clínica cuando pasa ese mes? Es que estoy descansando mejor y duermo mejor. Ahora no me cuesta dormir. Que por supuesto el sueño tiene que ver con más cosas. Tú has puesto foco en el aparato digestivo y yo hago foco en clínica del aparato digestivo y digo, sí, si es que es normal. Si es que es normal. Ahora, la segunda parte del sueño, claro, la alocación energética cambia y ya va al cerebro y ya va al músculo. Perfecto, pues si está hecho así, será por algo. Pues será por algo, ¿no? Pues si necesitamos dormir. Es que yo no soy de dormir. Que no eres de dormir. Pues muérete. Porque tienes que dormir, pues si no duermes te mueres, ¿no? Como estas cosas, yo es que no soy de comer sano. Es que no es que seas o no, es que básicamente tienes la necesidad de comer sano, ¿no? Es que no, creo que no voy a hacer deporte, ¿eh? Porque yo es que soy más sedentario. Sí, nunca me gusta el deporte, es que no te tiene que gustar, tienes que moverte. No, es que a mí el agua no me gusta. Eso ya me duele, ¿eh? A mí el agua no me gusta. Ya, pero el 60% de lo que tú estás hecho es agua. Entonces, hay mira, quizás una cosa de tiquismiquis, ¿no? Que tienes que beber agua y ya está, ¿no? Pues tienes que dormir y ya está, ¿no? Entonces, por eso, bajo mi punto de vista y de forma muy sencilla, hay estas vinculaciones de la inflamación del aparato digestivo, de la microbiota, en la conciliación del sueño, por supuesto. Y me imagino que a la inversa, ya lo has dicho varias veces, esa relación bidireccional, pero sabemos o se ha demostrado ya si la privación crónica de sueño afecta a nuestra salud intestinal desarrollando enfermedades o patologías como SIBO o todas las enfermedades que hay asociadas al intestino. Y cáncer, y lo que quieras. Es decir, la privación del sueño, bajo mi punto de vista, sí. La privación del sueño es, claro, te diría, la Coca-Cola es veneno. Dime algo peor, la privación del sueño. ¿Cómo me gusta escuchar esto, Xavi? Porque es que todavía sigo oyendo unas tonterías sobre el sueño y que digo, pero ¿cómo se puede estar diciendo esto a estas alturas de la vida? Pero o mismamente, no sé cómo está diseñada nuestro estilo de vida ahora. O sea, puedo admitir que no respetar que pueda haber un debate con la Coca-Cola. ¿Vale? No sé, me costaría entrar en un debate porque lo encontraría muy absurdo. Pero bueno, me imagino antes debatiendo sobre la Coca-Cola que sobre la privación del sueño. Es decir, la privación del sueño no tiene debate. Es el caldo de cultivo de cualquier tipo de enfermedad. ¿Quieres vivir menos? No duermas. Es así de tajante. Y tampoco me sale justificarlo más. ¿No? Es que no lo puedo justificar más. Otra cosa es que puedan escucharnos algunos oyentes, pues yo trabajo de noche. Bueno, Houston, tenemos un problema. Vale. ¿Y todo el turno es de noche siempre? Sí. Dentro del problema puedes adaptar algo, que es un problema, ¿eh? Pero bueno, no hago turnos. Esta semana sí, esta semana no. Tienes un problema ahí grave. Y en consulta, por ejemplo, he tratado pues, muchas azafatas de vuelos internacionales, con muchos jet lags. Y recuerdo varios casos y uno que me viene con una patología. Estaba al límite. Yo la anticipé. Digo, estás al límite de que explote la inmunidad. Es decir, te va a salir por donde sea. Y una autoinmunidad es lo más fácil, ¿eh? Bueno. Yo no voy a cambiar el trabajo. Bueno, no pasa nada. Mejora lo que puedas. Pero yo te digo que esto a ti no te va bien, ¿eh? Bueno, al cabo de 3 meses brotó con una artritis reumatoide. Hostia, Xavi, ya me lo avisaste. Bueno, yo tampoco quiero ser ¿no? Ponerme en una posición altiva de yo te avisé. No pasa nada, la vida te ha dado esta oportunidad y ahora ha salido así. ¿Has tomado una decisión? Voy a pedir que me cambien a vuelos nacionales. Bueno, pues dale las gracias a la artritis reumatoide porque te ha hecho tomar una decisión que antes no la tomabas. Así que gracias. Pero eso era veneno para ti. Entonces, resumiendo, Jana,
la privación del sueño es el caldo de cultivo de cualquier tipo de enfermedad. No puedo estar más de acuerdo. Pues, Xavi, para terminar la entrevista te voy a hacer una pregunta. Yo sé que responder a esta pregunta de forma breve es complicado, pero te la quiero hacer porque precisamente tengo una amiga que está planteándose ser mamá, pero claro, yo le he empezado a hablar, de hecho, mis libros los tiene ella porque le he dicho, léete los libros de Xavi y luego ya me cuentas si le estás empezando a encontrar sentido a todo esto que está pasando. Tú eres co-creador de Regenera Fertility y sin entrar muchísimo en detalle, porque esto nos da para otro episodio que espero poder grabar en algún momento contigo o con alguno de tus compañeros, ¿cómo influye la salud de nuestra microbiota en el sistema reproductor? Obviamente influye en todo el sistema hormonal, pero concretamente en el sistema reproductor, porque hay veces que la solución no está tanto en un proceso o en un tratamiento de fertilidad al uso, que cuando es necesario, perfectamente, ahí está, pero hay veces que con cambios en nuestro estilo de vida podemos mejorar mucho una situación, pues eso, que me cuesta quedarme embarazada, todo esto sumado a que, claro, no es lo mismo intentarlo con 20 que con 30, pero bueno, la vida es así y entonces sí que me gustaría que nos hicieras una breve pincelada, sobre todo para esta amiga en concreto, que la tengo ahí estudiando tus libros. Mira, Jana, claro, esto es muy, muy, muy amplio, ¿no? Sí. De forma muy concreta te diría que, por supuesto, hay una relación directa con la microbiota, la actividad inmunitaria y la capacidad de ser fértil, básicamente, porque cuanto más factor inflamatorio hay, más actividad inmunitaria hay, se reduce el riesgo, se reduce el porcentaje de éxito en quedarse embarazada. Eso es, de forma concreta será así. Además de propiamente la microbiota vaginal, ya se han visto estudios, por ejemplo, con in vitros, ¿no? Que hay más tasa de abortos cuando, por ejemplo, hay menos porcentaje de lactobacillus en el endometrio y en el sistema reproductor de la mujer, comparado con los que tenían más porcentaje de este tipo de bacterias. Sí, cada vez hay más relación absolutamente con la microbiota, pero no me gustaría dar como el foco de, vale, ahora trato la microbiota y después trataré lo otro. Vale, vuelvo a decir, somos humanos microbianos, la microbiota afecta a todo. Es decir, porque todos somos nosotros y los bichos, porque somos microbios nosotros. Entonces, no querría ser reduccionista y decir, vale, pues mejorando la microbiota con la alimentación, con el probiótico, con el MAD, con el tal y el cual, este foco ya lo tiene resuelto. No, porque he dicho antes, que el estrés, como interpretamos el estrés, si es un estrés que interpretamos de forma amenazante, esto cambia la microbiota y, por tanto, genera toda esta cadena que estamos diciendo. ¿Ok? Entonces, el tema de la fertilidad es increíble. Gracias a un trabajo muy grande durante muchos años, estamos dando un foco de dar una visión de la funcionalidad de la medicina funcional integrativa en el ámbito de la fertilidad. Una reflexión, Jana, de forma general, estamos en el momento evolutivo con mayor tasa de infertilidad en países occidentalizados. En ningún caso, países no occidentalizados, de tribus cacerolas reproductoras, no tienen problemas de fertilidad, no tienen ningún problema de fertilidad. Tienen problemas de que puede ser que se les muera en el posparto, pero se quedan embarazadas. ¿Okay? Estamos en este momento evolutivo, a la vez que estamos en el momento evolutivo con más antifertilidad que estamos aplicando. Es decir, desde que las nenas son muy pequeñas o tienen la regla, ya hay como una cultura absolutamente machista de 3 pares de narices, en que es muy normal que las mujeres, más jóvenes, menos jóvenes, tomen píldora anticonceptiva para no quedarse embarazada, ¿no? Esto me parece una salvajada, que la píldora anticonceptiva puede tener algún uso puntual para poder frenar el eje en un momento dado para X,
ok, bien, pero como método anticonceptivo me parece una salvajada. De hecho, Cara dice, ¿no?, que basado en la píldora, bueno, llevan años diciendo la píldora masculina, ¿sí? A ver qué tío tiene los huevos de tomarse eso. Pero encontramos normal que nuestras parejas lo tomen porque así tenemos más placer porque no utilizamos el condón, ¿no? Mira, un sac d'hòsties, perdona la expresión en catalán que he dicho, creo que se puede traducir de forma sencilla lo que acabo de decir. Es decir, esto tendría que cambiar absolutamente, absolutamente, porque es una burrada. Pero dicho esto, entrando en este debate, que no quiero entrar en este debate, aunque lo he lanzado a modo de punto importante, curiosamente, desde los 14, desde los 15, pues muchas nenas ya están con píldora anticonceptiva, que están 20 años tomando píldora anticonceptiva, que se quitan la píldora de, pues yo me quiero quedar embarazada ahora, ¿no? Tengo 35 años, pues ahora me quiero quedar embarazada, me quito la píldora, que llevo 20 años tomando la píldora para no quedarme embarazada, pero ahora tengo prisa para quedarme embarazada. Bueno, ¿somos conscientes de lo que estamos haciendo durante 15, 20 años, 10 años, anticoncepción, y después el estrés que eso genera para ser mamá o para ser mamá y papá, incluyo a la pareja aquí? No somos conscientes de ello. Entonces, el tema de la fertilidad son muchos aspectos. Hay aspectos, y tengo que nombrarlos, genéticos, muy pocos, pero hay aspectos genéticos, hay aspectos metabólicos, hay aspectos inmunitarios, ahí la microbiota ya está en todo, ¿sí? Y hay aspectos abrumadormente desde el sistema nervioso. Y una de las preguntas que normalmente siempre hacemos en Regenera Fertility es vuestra vida, porque tratamos a la pareja en sí, a no ser que sea una mamá que quiera ser mamá sin la otra parte de lo que sería la pareja. ¿Vuestra vida es fértil? ¿Hay lugar para que venga un nuevo miembro o no? ¿No? Porque entonces tenemos que tomar muchas decisiones. Yo, en mi experiencia con la fertilidad, que procesos inmunitarios, procesos metabólicos, muy pocos casos pues que no ha habido manera, muchos otros casos que sí que ha habido manera, y el increíble impacto de la toma de decisiones de cambiar la vida para generar un ambiente fértil, bajo mi punto de vista, es absolutamente clave. Eso tendría que desarrollarlo mucho, porque quizá ahora quedan bastante vacías mis palabras y me sabe mal porque tampoco tenemos más tiempo, pero bueno, de forma resumida no podía dejar de decir esta visión que desde, por ejemplo, Regenera Fertility o desde Regenera Clínica, es el apartado de fertilidad ahora, pues tenemos. Pues yo creo que no han quedado en absoluto vacías, Xavi. Al contrario, creo que es un punto en el que hay que reflexionar, porque muchas veces una cosa es el deseo que uno tiene por la idea que se ha montado de lo que debería ser su vida en ese momento, pero si luego todo es, y es que ahora si tengo un niño, fíjate, y tendré que cambiar de coche y a ver qué pasa con el trabajo y a ver qué no sé qué, al final todo eso es un entorno negativo que uno se está creando a sí mismo psicológicamente, y como venimos diciendo desde el principio, el estrés emocional es que es brutal, el impacto que tiene en todo, hasta en las cosas como por ejemplo el poderse quedar embarazada. O sea que no, te agradezco mucho el que lo hayas resumido tan bien en tan pocas palabras, y ahí queda lanzado el guante para un próximo episodio contigo, con algún compañero tuyo o con todos los que estéis dentro de Regenera Fertility, para hablar de este tema que me parece interesantísimo, y sobre todo porque yo voy a cumplir 40 años y claro, tengo a mi alrededor muchas mujeres con muchos problemas. Yo misma tengo muy poca reserva ovárica, por ejemplo, entonces yo ya he decidido que no voy a ser madre, a menos que haya un milagro, pero bueno, en principio no entra en mis planes. Pero es verdad que veo muchas mujeres a mi alrededor sufrir mucho por eso, porque han pasado los 30 y lo ven difícil y cada vez más complicado y no encuentran y la única solución que ven es tratamiento de fertilidad, y dicen, ¿en serio? Se tiene que valorar absolutamente todo. Claro. Pero absolutamente. O sea, la parte inmunometabólica, o sea, la de cosas que pedimos, es increíble, pero increíble. O sea, no puedes dejarte una parte. Míralo todo, pero abárcalo todo. No solo te quedes en esa parte de pruebas. No. Abarca
todo lo que tiene que ver con ese sistema que es la pareja o la mamá que decide por sí sola pues quedarse embarazada. Pues Xavi, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Es un placer leerte, es un placer escucharte y leerte en redes y por supuesto ha sido un placer entrevistarte, así que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Yana, por tu labor, por tu canal y por la invitación, que ha sido maravilloso y por supuesto repetimos cuando quieras. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hanafernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram hanafr. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.